Sonido sí, 1, 2, 3. ¿Me escuchan bien? Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. ¿Cuántos se gozan? Debemos gozarnos por el privilegio, porque déjame decirte que es un privilegio que tú y yo estemos en este lugar. Tal vez algunos, o yo creo que creería que la mayoría, tuvimos tal vez que en algún punto de nuestra vida pasar por alguna situación difícil para que hoy estemos acá. ¿Cierto que sí? Hoy algunos tal vez en este momento se encuentran en una circunstancia así y otros tal vez ya estamos más firmes en el Señor, pero debemos gozarnos en que tenemos el privilegio de poder congregarnos, de poder venir a escuchar su palabra. Amén. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. La Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, les da una vez más la bienvenida a este culto de alabanza y adoración al Señor de los Señores y al Rey de Reyes, a nuestro amado Jesucristo. Amén. Quiero continuar con el libro que hemos estado estudiando desde hace varios domingos, que es el libro de Santiago. Hemos estado hablando de la serie Cómo vivir la vida cristiana. Algo muy importante. Tú y yo tenemos que tener claro cómo debemos vivir la vida en Cristo. Es muy importante porque no podemos vivir la vida cristiana de cualquier manera, ni como a nosotros nos parece, ¿no? Porque hoy en día hay mucho cristianismo, ¿cómo podríamos decirlo? Liberal, ¿no? Algo así. O light también, ¿sí? Pero cada quien vive el cristianismo a su manera, ¿cierto? Tomo las partes de la escritura que me gustan y las que no me gustan, no las ojeo o la paso, ¿cierto? Paso la hoja. Así le pasa a muchas, o nos pasa a muchos, más bien, incluyámonos todos. Así que quiero que me acompañen. Esta mañana vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículos 1 al 3. Yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Cuando yo vaya a usar otra versión que tal vez no sea la que usted tiene, que algunos tendrán tal vez la Reina Valera, que es la más normal, o Palabra de Dios para Todos, que creo que hay algunas Biblias de esas acá. Pero cuando yo voy a usar una versión diferente, yo le voy a decir atento acá, para que no se pierda, para que no pierda la línea de la enseñanza. Amén. Cuando nosotros miramos a la sociedad, a las personas, vemos una multitud de odios y de peleas que reinan entre las personas y que existe no solo entre las naciones, países y ciudades, sino también entre casas, familiares, o por así decirlo mejor, está presente dentro de cada uno de nosotros, ¿cierto? El ser humano siempre anda en conflicto, ¿cierto? Nunca anda conforme. Siempre anda buscando lo que le agrada. Por ejemplo, hace unos días para acá había mucho sol, ¿cierto? Y la gente, ese sol, ¿cierto? Y anhelaba la lluvia. Ay, que llueva, que llueva. Cuando empezaron a racionar en algunos sitios el agua, o cuando empezaron a decir que ya se empezaron a secar los embalses, pues la gente clamaba, ¿por qué? Por lluvia. Y ahora que está lloviendo, esa llovedera, ¿cierto? Así somos muchos, somos muy inconformes, todo es a nuestro gusto, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta dormir hasta tarde? Sí, ¿cierto? Yo por lo general, pues no soy de mucho dormir, duermo en ciertas horas y ya después como que la cama me pica, tengo que levantarme. Por más que intente dormir,
ya me empieza a doler la espalda, no, me tengo que levantar. Caso contrario con otras personas, ¿no? Pero a muchos les gusta dormir hasta tarde, ¿cierto? Por ejemplo, hoy domingo. Ay, no, tan rica que está la cama. Ojalá pudiera quedarme aquí tomando chocolatico y que me traigan el desayunito a la cama, ¿cierto? Ese es mi gusto. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Yo pregunto, ¿cuál es la voluntad del Señor para este día? Que nos congreguemos. Esa es la voluntad del Señor. Si nosotros miramos en Éxodo, los mandamientos, dice, acuérdate del día del Señor para santificarlo, ¿cierto? Eso es un mandamiento, no es una sugerencia. Por eso digo, mi gusto sería ¿qué? Quedarme en la casa. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Que vaya a la casa de Dios. Primero, a darle gracias por todo lo que hace en mi vida. Y segundo, a recibir su palabra, amén, como lo vamos a hacer en esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra del Señor? Espero que sea así. Pero dentro de cada uno de nosotros hay una tormenta que se produce en las almas humanas y que muchas veces se activa por los afanes constantes de esta vida. La raíz de este conflicto continuo y violento no es otra cosa que el deseo humano. Siempre son nuestros deseos, ¿no? Ay, es que yo quiero esto, es que a mí me gustaría aquello. Alguien por ahí dijo que los 10 mandamientos terminan en la prohibición de desear o codiciar. ¿Se ha notado eso? El último pasaje allí donde habla de los 10 mandamientos dice, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ni su buey, ni su siervo, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Termina con eso, con desear o codiciar, porque esa es la peor de las pasiones del alma humana. Los deseos. Si usted nota con qué es con lo que más luchamos, con nuestros deseos, ¿cierto? Por lo menos, ¿cuántos lucharon esta mañana para levantarse de la cama? ¿Por qué? Porque mi deseo era dormir un rato más, ¿cierto? Son nuestros deseos los que se levantan y quieren gobernar nuestra vida. Amén. Vamos a leer el pasaje, dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Está preguntando Santiago. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Por qué no tenemos lo que deseamos? Porque no se lo pedimos a Dios. Ahora, ¿será que Dios me va a dar todo lo que yo le pida? Vamos a verlo más adelante. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos adorarte, Señor, por todas tus bendiciones, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por tu provisión, Rey de Gloria. En esta mañana nos proveíste vida, Padre Santo, y por eso te damos gracias, porque podemos estar acá en este lugar abriendo nuestros labios, exaltándote y honrándote. Y queremos disponer nuestro corazón en esta mañana, Padre, para recibir tu palabra. Clamamos para que sea la presencia de tu Santo Espíritu abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, para que podamos recibir la palabra como tú quieres, Señor, y no como tal vez nosotros la queramos entender. Dispongo mi vida delante de ti como instrumento en tus manos, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida y a la vida de tu pueblo, Señor. Gracias te damos por el privilegio que nos das de recibir tu palabra, Rey de Gloria. En tus manos encomendamos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Santiago les está planteando a sus lectores una pregunta fundamental. Si la meta o el propósito de tu vida es someterte a la voluntad de Dios o satisfacer el deseo o el afán por los deseos de este mundo. Y les advierte que si el placer es el objetivo de su vida, lo único que van a conseguir son peleas, odio y divisiones. De hecho, si nosotros miramos las escrituras, ellas mismas nos dicen que una de las características, atención, una de las características del carácter de los hombres en los últimos días es que serán amadores de los deleites más que de Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4, en la versión Reina Valera. No lo busque, yo se lo leo acá. Dice, Segunda de Timoteo, tome nota allí, Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué tremendo cómo termina esa lista, ¿no? Todas esas cosas terminan en amadores de los deleites más que de Dios. Quiero leer ese mismo pasaje en la traducción lenguaje actual, que está un poco más claro. Atención acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4. Mire cómo dice en la traducción lenguaje actual. Dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Se está viendo eso? ¿Cierto que sí? Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Tremendo, ¿no? ¿Se han escuchado cuando la escritura dice que raíz de todos los males es qué? El amor al dinero. Por ejemplo, la pandemia. ¿Por qué vino la pandemia? Por el amor al dinero. ¿Por qué? Porque crearon un virus para podernos vender las vacunas a todos. Hicieron mucho dinero con eso. ¿A costa de qué? De la muerte de mucha gente. Por eso dice que raíz de todos los males. Ese versículo siempre téngalo en cuenta, porque eso es muy cierto. Por el dinero la gente es capaz de hacer lo que sea. Dice, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. ¿Pasa eso? No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres. ¿Cómo vemos la generación de nuestros jóvenes hoy en día? Terrible, ¿cierto? Anteriormente había desobediencia, claro que sí, pero no tanto como la hay hoy en día, ¿no? Porque yo me acuerdo que a uno con una mirada le decían silencio, cállese y siéntese. Hoy en día no. Hoy en día antes le abren a uno los ojos y uy, entonces ¿qué, cucho? ¿Cierto? Pero anteriormente sí, con una sola mirada usted le decían guarde silencio, espere que le demos permiso de hablar, pida permiso si va a ir a algún lado. Hoy en día no. Se entera unos a los 2-3 días que ya no llegaron. Dice, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos, serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. O sea, solo harán lo que les gusta.
¿cierto? Qué tremendo, ¿no? Pero, ¿por qué es tan tentador amar el placer en vez de amar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué será que somos más propensos a amar lo que nos gusta o lo que deseamos más que amar al Señor? La mayoría de los placeres los podemos obtener fácilmente, pero amar a Dios requiere esfuerzo y a su vez o a veces sacrificio, ¿cierto? Los deseos, eso es fácil, porque nosotros estamos más propensos a hacer lo malo. Para hacer lo malo no nos tienen que enseñar, sino mire un niño pequeño. ¿Quién le enseña a hacer berrinche? He visto niños de brazos. Hoy en día le palmotean a la mamá y le pegan de brazos. Y usted dice, y hacen berrinche y le pegan a la mamá y la mamá solo le habla, solo le habla. No, hay que aplicar la disciplina, ¿cierto? Para eso el Señor nos dio buenas. ¿Cierto que sí? ¿Sabía usted que el músculo más grande del cuerpo humano son las? ¿Sí sabía? ¿Y por qué Dios nos dio buenas? Pues porque sabía que teníamos que ser corregidos. Si no nos corrigen, ¿cómo nos vamos a enderezar? Pero para hacer lo malo no se necesita, todos ya venimos propensos a eso. Todos. Cogemos el mal camino, eso es fácil. Le abrimos la puerta a Satanás y Satanás entra y él no pide permiso, ¿cierto? Pero ¿quiénes somos los que le damos entrada? Nosotros. En cualquier área, llámese como se llame. Amén. Pero amar a Dios requiere esfuerzo y a veces también sacrificio. Jesús dijo, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos, ¿cierto? También dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y ¿qué? Y sígame. Eso requiere sacrificio, ¿cierto? El placer nos beneficia en el momento. Por ejemplo, los jóvenes que inician su sexualidad a vida temprana, ¿no? El placer les ofrece beneficios momentáneos. En cambio, los beneficios de amar a Dios, porque amar a Dios es ¿qué? Amar a Dios es obedecerle. Jesús lo dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Amar a Dios es obedecerle. En cambio, los beneficios de amar a Dios muchas veces son para el futuro. Por eso la gente se desespera. Por eso Satanás es tan astuto y empieza a tentar más que todo en la edad de la adolescencia. Porque sabe que si puede entrar en la vida de un joven, allí va a truncar muchas cosas y va a destruir su vida y su futuro. Yo soy uno que después de que conocí del Señor, siempre les he dicho a mis hijos, las decisiones que tomen en este momento los van a llevar a consecuencias y van a pesar siempre, ¿o no? ¿Cuántos tomamos malas decisiones cuando fuimos jóvenes? ¿Pesan en este momento? ¿Se ven las consecuencias? ¿Cierto que sí? Por eso los beneficios de amar a Dios son para el futuro. Pero Satanás, ¿qué dice? No, haga esto ya, haga aquello, ¿cierto? Y es porque el placer tiene a veces un efecto como narcótico, en el que muchas personas se refugian para escapar de la realidad y de sus problemas. Como por ejemplo, hay mucha gente que tiene problemas y Satanás le vende mentira o la mentira de tal vez refugiarse en el alcohol, ¿cierto? En el momento, ¿cómo se siente? Siente placer. ¿Por qué? Porque, ay, me siento chévere, todo esto. Se me olvida el mundo. Se me olvida que tengo problemas, que tengo deudas, que tengo problemas en mi casa, que mis papás tal vez no me trataron bien, que nunca me amaron. Se me olvida todo eso. Pero ¿qué pasa? Después de que se pasa el efecto del alcohol, ¿qué pasa? Vuelve otra vez a la realidad y aún se siente más vacío. Porque vuelve una vez más a la depresión, a todas esas circunstancias.
Lo mismo pasa con la droga. La droga también, muchos tal vez por escapar de sus problemas se refugian en ella, pero ¿qué pasa? Apenas se le pasa el efecto: depresión, desánimo, angustia. Y es porque el cerebro está diseñado de tal manera, Dios diseñó todas las cosas, Dios las diseñó con un equilibrio perfecto, aún nuestro cerebro. Porque no es malo sentir placer, lo que pasa es que nosotros buscamos placer de las maneras equivocadas. Pero para aprender a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, tenemos que primeramente conocer al Creador de todas las cosas. Porque nosotros tendemos a desequilibrar las cosas. Por ejemplo, ¿la comida es mala? Es buena, ¿cierto? Pero ¿quiénes volvemos mala la comida? Nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Por nuestros excesos. Así algo que Dios creó para nuestro beneficio se puede convertir en algo malo, ¿o no? Algo como simplemente la comida. Y después empiezan las enfermedades y después que él toca ir al doctor. Y el doctor lo primero que le dice es que deje de comer tanta azúcar y de comer tanta grasa, ¿cierto? Coma más verdurita, coma más ensalada, tome agüita. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Comemos todas las cosas que nos gustan y después cuando llegamos al final de nuestros días nos toca comer todos los días lo que no nos gusta. ¿Cierto que sí? Así es. O dígame usted antes, ¿cuándo tomaba agua? ¿Cuándo comía verdurita? No, a mí sírvame perro, hamburguesa, bueno, lo que allá cada quien, todos tenemos nuestros gustos, ¿no? Chicharrón, ¿vale la cuña? Pero el placer tiene eso. Muchas personas se refugian en esas cosas para escapar de la realidad. Por el contrario, amar a Dios nos enfrenta a nuestras necesidades y responsabilidades. El placer muchas veces va acompañado del orgullo, pues muchas veces nos sentimos bien cuando recibimos la aprobación de los demás. En cambio, amar a Dios exige que abandonemos nuestro orgullo y que nos sujetemos a su voluntad. Por eso Dios dijo, el que quiere venir en pos de mí tiene que ¿qué? Negarse a sí mismo. Tiene que dejar su manera egoísta de vivir. Ya usted no puede vivir a su manera ni como a usted le parece. Ya tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Y aquí cabe una pregunta para la iglesia. No me responda, simplemente piense allá dentro de usted. ¿Qué ha elegido usted últimamente? ¿Amar sus propios deseos o amar a Dios? Piense allá. Pienso acá, porque a mí es el primero que me habla. Dice el primer versículo de Santiago, en el capítulo 4 que estamos leyendo, en el primer versículo. Cuando vaya a buscar otros pasajes, ponga ahí una marca para que no se le pierda. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? En la versión Reina Valera dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si nosotros miramos, siempre la humanidad ha vivido en guerras, en conflictos, ¿cierto que sí? Guerra por esto, guerra por lo otro. En todos los años, mire este dato tan impresionante, en todos los años en la historia de la humanidad, solamente la humanidad ha tenido un 8% de paz, imagínense, de un 100% de toda la historia humana que llevamos, solamente un 8% de paz. De 3.400 años de historia aproximadamente, la humanidad solamente ha tenido 268 años de paz, imagínense. Vivimos en guerra, en conflicto, a toda hora. Por ejemplo, ¿cuántos tratados de paz, entre comillas, se han firmado en el mundo?
Muchos. Y digo entre comillas porque firman el tratado de paz, pero cada uno tiene sus armas listas allá para cuando se alborote todo, ¿cierto? Si verdaderamente se firmara una paz, pasaría como, bueno, la paz que esperamos en el Señor, ¿no? Dice que muchos convertirán sus armas en ¿qué? En arados, dice, en la nueva tierra, ¿no? Y que ya no habrá guerras y ya no habrá llanto. Pero si verdaderamente hubiera paz, muchos lo primero que harían serían desarmarse, ¿no? Aquí en Colombia han habido como 12 tratados de paz, en lo que hace que llevamos de historia, y todavía no se ha podido concretar. Porque el único que puede traer la verdadera paz, ¿quién es? El Señor, cuando Él venga. Él sí va a traer la verdadera paz. Y la paz no va a empezar porque la gente se desarme. Lo primero que la gente tiene que desarmar es su corazón contra Dios. Eso es lo primero que la gente tiene que desarmar. Todos los males que le vienen al hombre, las guerras, las revoluciones, las matanzas, surgen del deseo y la codicia del hombre. Los deseos surgen, los odios, las divisiones, discordias, porque el deseo es la raíz de todos los males que arruinan la vida y causan divisiones entre las personas. Los malos deseos. El Nuevo Testamento nos muestra con toda claridad el hecho de que este deseo por los placeres y las cosas de este mundo es siempre un peligro para la vida espiritual. Es el afán por las riquezas y los placeres de esta vida los que se relacionan con aplastar la buena semilla de la palabra de Dios. Dice Lucas 8:14, vaya conmigo allí, Lucas capítulo 8 versículo 14. Está allí Jesús explicando la parábola del sembrador. Sí la hemos escuchado, ¿no? O sea, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Dios. La buena semilla. ¿Cuál es esa buena semilla? La palabra de Dios. ¿Y cuál es ese terreno en el que cae la semilla? Diga conmigo, mi corazón. Mi corazón. Es nuestro corazón, donde cae la palabra de Dios. Y allí hay varios terrenos en los que cae esa palabra, o sea, diferentes corazones. Y uno de ellos, dice en el versículo 14, voy a leerlo en dos versiones. Lucas 8:14. Dice la escritura: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Ese es el corazón que está afanado por muchas cosas de este mundo. Dice que la palabra queda desplazada, ¿por qué? Por las preocupaciones, por las riquezas, por los placeres de esta vida, así que nunca pueden crecer hasta la madurez. En la versión Biblia libre, atención acá, mire lo que dice, las semillas que caen entre los espinos son aquellos que oyen el mensaje, pero es ahogado por las distracciones de la vida, los deseos, los placeres de este mundo, preocupaciones, riqueza, placer, y no produce nada. Y en la traducción lenguaje actual, mire cómo suena, atención acá nuevamente. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Qué tremendo, ¿no? Pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Por eso, ¿cómo es el título de la predicación?
Creo que no se los di. Vea, si veye. Para los que toman nota, qué pena. A modo de pregunta, ¿mi gusto o la voluntad de Dios? Ese es el título de la predicación. A modo de pregunta, ¿mi gusto o la voluntad de Dios? Pero ahí en esa traducción lenguaje actual dice, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse, o sea, viven afanados es más en sus propios gustos, en lo que les gusta hacer, en lo que les parece. Por ejemplo, el afán por el dinero. Dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, no lo busque, tome nota allí. Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 9 y 10. Mire lo que dice. Atención acá. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Qué tremendo, ¿no? Y no estoy diciendo que tratar de conseguir dinero sea malo, pero muchas personas, tal vez en su afán, se afanaron toda su vida por conseguir y conseguir. Y cuando llegan al final de sus días, ¿de qué se dan cuenta? De que todo lo que consiguieron no se lo van a poder llevar. Dice por ahí el Señor en su palabra, que de qué le sirve al hombre que se gane el mundo. Dice, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo y pierda su alma? Que cuánta plata, cuánta recompensa va a dar por su alma. Tremendo, ¿no? Y así es toda la gente, llegan al final de sus días y se dan cuenta, oiga, yo me maté trabajando, hice aquello, tuve negocios, tuve esto, pero nunca tuve tiempo para Dios. Nunca me preocupé, porque nos preocupamos y nos afanamos más por la vida en esta tierra, pero no nos preocupamos por qué va a pasar después de que nos vayamos. ¿Y para dónde vamos? Vamos para una eternidad, con Dios o sin Dios. Y muchos dejan esa respuesta, esa respuesta para el final, cuando no saben para dónde van. Y allí el hombre piensa, oiga, yo hice que hice toda mi vida y nunca. Y piensan tal vez, no, pero es que yo creo en Dios. Pues déjeme decirle que la misma escritura dice que los demonios también creen en Dios, pero ellos no hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ya lo vamos a ver más adelante. El amor por las cosas de este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. No lo busque, yo se lo leo, tome nota allí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el verso 10. En la traducción lenguaje actual, mire lo que dice. Está hablando allí Pablo, está hablando de un colaborador de él, que se llamaba Demas. Dice, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Crescente se fue a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. ¿Pero qué nos está diciendo de Demas? Que amaba más que las cosas de este mundo. ¿Quién era Demas? Demas era un colaborador en el ministerio de Pablo y servía en el ministerio. Y aquí viene otra pregunta.
¿Ama usted más el mundo, el poder y el placer que él ofrece, hasta el punto de querer adquirir o querer conseguir, sin importar que eso le cause daño a otros o descuidar la obra que Dios lo ha llamado a hacer? No me responda, medite allí en su corazón. Seguir una vida de placer y de vivir para nuestros propios deseos solamente lleva a la esclavitud de muchos, y en especial los jóvenes que piensan equivocadamente que la libertad consiste en poder hacer lo que quieran. Me recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Se han leído la historia del hijo pródigo? ¿Qué pasó con este hijo pródigo? ¿Dónde estaba el hijo? En la casa con su papá, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Papá, deme mi herencia que me quiero ir. Pero muchos pasamos por allí, muchos fuimos hijos pródigos. Eso no crea que eso, yo también tuve 15 años, dicen por ahí, ¿no? Pero muchos fuimos rebeldes, ¿sí o no? Queríamos hacer las cosas a nuestra manera, así como ese hijo pródigo. Me voy de la casa. ¿Cuántos dijeron una vez, me voy de la casa? Y después cuando se fue de la casa, ¿cómo le fue? Aguante, hambre, frío, muchas cosas, ¿cierto? Cosas que no teníamos que vivir. ¿Por qué? Porque queríamos estar en nuestros deleites. No queríamos sujetarnos. Por eso el título de la predicación, ¿mi gusto o la voluntad del Señor? No queríamos hacer sino lo que queríamos. Así como decía el pasaje. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Mire lo que dice segunda de Pedro. Nuevamente leo en traducción lenguaje actual. Atención acá, tome nota. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 22. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. ¿Somos esclavos de qué? Del pecado. Aquel que cree que haciendo lo que él quiere, lo que se le antoja hacer, piensa que es libre. No, mire lo que dice la Escritura, dice, el que no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Tú y yo como hijos de Dios ya no podemos vivir como ¿qué? Como los pecadores de este mundo. Ya no podemos vivir de la misma manera. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Una persona es esclava de aquello que le controla, sea lo que sea. El pecado es pecado, ya sea la mentira, ya sea el adulterio, ya sea la fornicación, ya sea la lujuria, el alcohol, las drogas, en fin. Una persona es esclava de aquello que le controla. Muchos creen que la libertad significa separar cualquier cosa que quieran. Esa manera de pensar es equivocada, porque si nos negamos a seguir a Dios,
seguiremos nuestros propios deseos pecaminosos y nos convertiremos en esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo. La única manera de ser libres de la esclavitud del pecado es si nos sometemos a Cristo. Él nos liberará de la esclavitud del pecado y nos liberará para que le sirvamos y esa libertad resulte en nuestro bien. No hay otra manera en que tú puedas ser libre de tu pecado, solamente cuando tú le entregas tu vida a Cristo. De hecho, vas a seguir luchando y luchando y luchando en tus propias fuerzas y tal vez logres vencerlo por un tiempo, pero el único que verdaderamente puede hacerte libre es Jesucristo, nadie más. Y que tú le entregues tu vida a Él. De otra manera, vas a seguir en esa misma esclavitud. Dice la palabra de Dios que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Por eso cuando venimos al Señor, Él borra todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Pero el deseo de Él es que nosotros caminemos en obediencia a lo que Él dice en su palabra. No hay otra manera. Y quiero tratar en esta mañana 3 punticos cortos. Acerca de algunas consecuencias de una vida que solo vive para sus deseos. De una persona que solo vive para hacer lo que le agrada y no para hacer la voluntad de Dios. Amén. Punto número 1. De algunas consecuencias de una vida que solo vive para sus deseos. Trae división entre las personas. Trae división entre las personas. ¿Qué es lo que desea todo el mundo? ¿O cuáles son los deseos más comunes de las personas aquí en la tierra, en el mundo? Ya vimos unos, ¿no? Así es. Dinero, poder, ¿cierto? Reconocimiento, cosas materiales, ¿cierto que sí? Más y más. Tengo un armario lleno de ropa, pero quiero más ropa. Tengo un armario que se estalla de los zapatos que tengo, pero quiero más. ¿Cierto? Tengo una casa y ya tengo mi casa, pero ahora quiero otra. Y el hombre nunca se sacia. Pero mire lo que dice la palabra, Primera de Juan 2:16, no lo busque, traducción lenguaje actual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, la avaricia, que el hombre nunca se sacia, y el orgullo de las riquezas que poseemos. Todas las personas desean lo mismo: dinero, poder, reconocimiento, cosas materiales, placer. Y pues como todos persiguen lo mismo, ¿qué cree que puede provocar eso? ¿Qué provoca eso? Conflicto entre todos nosotros, lógicamente. La vida se convierte en un campo de batalla. Unos se pisotean a otros para llegar primero. ¿Sí? Yo recuerdo, antes de que fuera cristiano, antes de Cristo, que uno se afanaba mucho por el dinero. Y yo trabajaba en la calle en ese tiempo.
Y recuerdo que eso uno no podía ver que alguien se le parqueara a usted al lado a vender. Porque, mejor dicho, es que me va a bajar la venta y no, hágase en otro lado. Es que Bogotá es muy grande, ¿por qué se me viene a hacer acá? ¿Cierto? Porque ese es como todos perseguimos lo mismo, pues entonces, ¿qué pasaba? No, aquí no se haga. Pisotear, competir con, no, es que yo necesito más que usted pero así somos, hasta que entendí, y el Señor me hizo entender de muchas maneras, con muchos procesos. Una vez hasta me dejó sin plata para aprender a depender del Señor. Digo, dependes de tu trabajo, pues te voy a dejar sin nada a ver qué vas a hacer. Y cuando me quedé así, ahí sí empecé a clamar al Señor. Pero así el Señor lo hace entender a uno. Por eso, algo que no dicen en muchos lugares, usted viene a los caminos del Señor y usted viene a la casa de Dios para ser formado. ¿A qué se viene a la casa de Dios? Para ser formados. Ay, yo pensé que venía era por un milagro, que me dieran plata. Si a Dios le place hacer el milagro, aleluya, gloria al Señor. Pero el principal propósito de Dios es formar tu carácter. Amén, amada iglesia. Ese es el principal propósito. Pero todo lo contrario pasa con aquel que busca la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Espero que así sea. Ese amén, el Señor lo va a aprobar. Porque la obediencia a la voluntad de Dios agrupa a las personas. Porque su voluntad es que se amen y se sirvan mutuamente. Si no, ¿cómo estamos aquí en la iglesia? Para amarnos los unos a los otros, para servirnos los unos a los otros, para ser formados también los unos con los otros. Porque cada uno tiene un carácter diferente y cosas que cambiar. Pero por medio de esas cosas que el Señor tiene que cambiar en la vida de mi hermano, yo soy formado. Porque tengo que aprender a amar, a tener misericordia, así como Dios me tiene misericordia todos los días. Amén. Así es el Señor. Y tal vez alguno preguntará, pero pastor, ¿cómo busco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Primero que todo, ¿dónde está la voluntad de Dios para el hombre? ¿Dónde la encontramos? Aquí está, mírela. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, aquí está. Tal vez usted diga, no, pero me cogió como la tarde para leerla. Porque pasa, lógicamente, la vida es para administrarla, ¿sí o no? La vida es un don de Dios y Él nos dijo, administra tu vida. Y tal vez muchos, por eso dije, por muchas circunstancias tuvimos tal vez que atravesar para venir a los caminos del Señor. Unos temprano y otros tal vez más tarde. Pero el Señor es bueno, porque aún en los últimos momentos, aún cuando ya tal vez lleguemos al final de nuestros días y nos acordemos, ¿verdad que tengo que buscar del Señor? Mire lo que dice la palabra de Dios, hablando de la voluntad de Dios para mi vida. Juan 6:40. Juan capítulo 6, versículo 40. Leo en versión Reina Valera. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Quiero que todos lo lean porque esto es importante. Porque hablando de la voluntad de Dios para mi vida, esto es lo primero que Dios quiere hacer en la vida de todo hombre y toda mujer en esta tierra. Dice la palabra del Señor, ¿todos allí? Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién está hablando allí? Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Lo primero que Dios quiere hacer en la vida de todo ser humano es traer salvación. Eso es lo primero. Después vienen otras cosas. Lo que hablábamos ahorita, la formación de mi carácter y muchas otras cosas. Pero lo principal, lo primero, es que usted reciba la salvación. No, pero es que yo creo en Dios. No, es que no es solamente creer.
es también caminar y confiar en lo que Dios ha hecho en mi vida, en la obra del Espíritu Santo. Esto es un proceso. Algunos tal vez dirán, bueno, yo cuando me llegue la hora, pues le pido perdón a Dios y ahí corono. Pero qué tal que no le dé la oportunidad al Señor. Hay gente que se muere de un infarto y no alcanza ni siquiera a decir ayuda. Se fue. Tal vez se acostó a dormir y al otro día no amaneció. Por eso la Escritura dice que mientras haya vida, hay esperanza. Que este es el día de salvación. Tú no sabes si tal vez este sea el último día que Dios te esté llamando a cuentas. Tú no lo sabes. Tú no sabes si esta tal vez sea la última oportunidad que el Señor te esté dando para que te arrepientas. Tal vez de los que estamos acá, yo no sé, usted tal vez venga hoy, tal vez el próximo domingo ya no venga. Pero la responsabilidad de nosotros es dejarle claro que primeramente la voluntad del Señor es que usted se arrepienta y reciba la salvación. Amén. Dice el Salmo 16:7 en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 16:7 dice: bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Si meditamos continuamente en el Señor y en su palabra acerca de cómo vivir, obtendremos sabiduría para tomar las decisiones correctas y vivir de la forma que Dios desea. Cuando nos mantenemos en comunicación con Él, podemos recibir su consejo y su sabiduría. Pero es muy importante que mantenernos en comunión con Dios. Salmo 19:7, versículos 7 al 11. Tome nota allí. Por eso es importante que usted traiga no solamente su Biblia, sino su agenda de notas. Porque tal vez usted ahorita diga, uy, tremenda esa palabra. Pero después sale de acá, ¿y cuál era la palabra? No, por eso es bueno. Tome nota porque Dios le está hablando allí. Y también para que usted vaya y corrobore que lo que se está enseñando aquí es verdad y va conforme a la Escritura. Salmo capítulo 19, versículo 7 al 11, yo lo leo en la traducción lenguaje actual, dice, tal vez no está tan diferente, pero dice, la ley de Dios, o sea, los mandamientos de Dios son perfectos, nos dan nueva vida. ¿Qué nos da la ley del Señor? Nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan, atención acá, sabiduría a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Los mandatos del Señor dan sabiduría, ¿para qué? Para vivir. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Mire lo tremendo que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. O sea, podemos confiar en la palabra del Señor a ojo cerrado. ¿Podemos confiar en la palabra del hombre? Pero en la palabra de Dios sí. He ahí la importancia de meditar en la Escritura, de leerla todos los días. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones, o sea, la voluntad del Señor, más que montones de oro. Pero otros prefieren ¿qué? La plata, el dinero, no. Venga, hermano, lo invito a la iglesia, venga, lo invito. No, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Llegó diciembre con su alegría y tengo que trabajar. ¿Cuántos dejan de congregarse en diciembre porque no, es que tengo que hacer? Mire lo que dice el salmista: prefiero las decisiones del Señor más que el oro. Qué tremendo, ¿no? Pero muchos despreciamos las enseñanzas del Señor por hacer nuestras cosas, por hacer lo que nos gusta. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande si uno cumple con ellas. ¿Qué prefieres, las cosas que te gustan o la voluntad del Señor? Dice, las enseñanzas, decretos
esto ya no hace parte del pasaje, las enseñanzas, decretos y mandamientos de Dios son guías y luz para nuestro camino, no cadenas que nos esclavizan. Nos advierten del peligro para salvarnos y nos guían hacia el éxito. Porque el éxito de Dios es muy diferente al éxito del mundo, ¿no? En el mundo, ¿quién es un hombre exitoso? El que tiene plata, el que tiene negocios, el que tiene carros, el que tiene lujos. ¡Uy! ¡Qué éxito tan tremendo! Pero el éxito con Dios es muy diferente. Porque el éxito con Dios es que todas las cosas de tu vida estén conforme a la voluntad del Señor. Ese es el éxito de Dios. Y si no me cree, mire, lea un día el libro de Eclesiastés. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón. ¿Quién fue Salomón? Uno de los hombres más sabios que hubo después de Cristo. Pero mire, este rey nunca se negó nada. Usted lee allí, léalo, y él va a decir, mire, tuve caballos, terrenos, fincas, músicos, cantores, en fin, tuvo de todo. Es más, tuvo hasta 3,000 mujeres. ¿3,000 mujeres? 1,000 mujeres, imagínese usted. Los hombres, uy, 1,000 mujeres. Imagínese, uy, 1,000 mujeres. O sea, él tuvo de todo lo que tal vez el hombre pudiera desear tener en esta vida. Y al final de sus días dice, todo es vanidad. Imagínense. Para eso esto le conviene escucharlo también a los jóvenes. Él dijo, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Y al final dice, el todo del hombre es que haga la voluntad de Dios y obedezca sus mandamientos. Qué tremendo, ¿no? Punto número 2 de las consecuencias de vivir o de las consecuencias de una vida que solo vive para sus deseos. Punto número 2, lleva a las personas a cometer acciones vergonzosas. Eso es muy tremendo. Lleva a las personas a cometer acciones vergonzosas. Para llegar a conseguir lo que desea, una persona tiene que tener una fuerza en el corazón, ¿cierto? Algo que lo impulse. Por eso cuando uno se fija una meta, un propósito, uno dice, voy a llegar allá, voy a hacer esto, pero tiene que tener un deseo ¿qué? En su corazón de hacerlo. Y mientras tenga ese deseo en el corazón, no podrá estar a salvo. Ese deseo puede explotar en cualquier momento. Y como para explicarlo de una manera sencilla, los pasos de este proceso son sencillos pero terribles. La persona primero se permite primero desear algo. Todo empieza por un deseo, ¿o no? Algo sencillo. Va por ahí, las mujeres van caminando y ven allá la cartera, el par de zapatos. ¡Ay! ¿Cierto? Voy a trabajar para comprarme eso. Tiene un deseo que la impulsa, ¿cierto? Pero primero se permite desear algo. Y ese algo o aquello empieza a dominarle el pensamiento. Luego se encuentra pensando en ello involuntariamente. ¿Se acuerda por allá? Ay, los zapatos que vi allá. Voy a comprar esto. Ay, no, tengo que guardar plata para los zapatos, para la cartera. Luego se encuentra pensando en ello involuntariamente, tanto en la mañana como en la noche, y llega a ser para ella, para la persona, algo que la domina. Luego empieza a imaginar maneras para obtenerlo, que tal vez puede implicar eliminar todo aquello o aquellos que se le interpongan. Esto puede mantenerse en su mente por cierto tiempo y de pronto, de la imaginación, pasa a la acción. Y después, sin pensarlo, se puede hallar dando pasos terribles
para llevar a cabo el objeto de su deseo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hombre cae en adulterio? Todo empieza ¿por qué? Por un pensamiento. Y después empieza a pensar, y después ya empieza a imaginarse cómo será. Y se levanta por la mañana y se acuesta por la noche pensando en eso. Y ya eso se vuelve tanto su deseo que llega un momento en que ¿qué? En que lo lleva a la acción. Muchos de los pecados y muchas de las cosas en las que el ser humano cae, no cae de la noche a la mañana, sino que siempre hay un proceso en su corazón hasta que finalmente cae. ¿Amén o no amén? Todos los crímenes del mundo empiezan por un deseo, que en un principio no es más que un sentimiento del corazón, pero que al arraigarlo por largo tiempo acaba por llegar a la acción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bíblico. La historia de David con Betsabé. ¿Cuántos la han escuchado? Dice allí el pasaje, creo que está en Samuel, que estaba David, el rey David, y que todos habían ido a la guerra, y él en lugar de haber ido a la guerra se quedó en su casa, ¿qué? Descansando. Y dice que estaba en la terraza de su casa descansando, tomando limonada, en bata porque no se levantó tarde. Y dice que allá desde la terraza a lo lejos vio una mujer que se estaba bañando y que deseó a esa mujer y empezó a llamar a sus siervos. ¿Quién es esa mujer? Es Betsabé, la esposa de tu siervo Urías, el general de tu ejército. Y tal vez él dejó la cosa allí, pero como ya hubo un deseo, ¿qué pasó? Empezó a pensarlo y después empezó a imaginar cómo sería estar con Betsabé, hasta que finalmente lo hizo, la mandó a llamar y él termina acostándose con Betsabé. Pero la cosa no paró allí. ¿Qué pasó después? Dice que ella viene y le dice que está embarazada. Y entonces él, ¿qué hace? Va y manda a llamar al esposo para decirle que vaya a su casa y descanse. Pero como el Señor sí sabe cómo son las cosas, eso es lo tremendo, que a pesar de que nosotros queramos tal vez ocultar el pecado, el Señor nos reprende. ¿Y qué pasó? Este hombre no quiso ir a su casa. Dijo, ¿cómo yo, siendo el general del ejército de Dios y todos allá en la batalla, yo me voy a venir a descansar? Tremendo, ¿no? El compromiso de este hombre. Otro tal vez hubiera dicho, bueno. Pero este hombre no quiso entrar a su casa y dice que después David, como no logró, lo invita a comer y se lo embriaga. Y dice que lo manda nuevamente para la casa y él no quiso irse para su casa, se quedó en las puertas del reino. Y finalmente, como no pudo conquistar allí lo que quería, dice que después lo mandó a la batalla, lo mandó al frente de batalla para que lo mataran, como finalmente pasó. Entonces, no se imaginó David hasta qué punto iba a llegar. Y así es el pecado. Tal vez todo empieza con un pensamiento. Tal vez todo empieza con mirar, con ojear. Tal vez todo empieza con escuchar. Pero tú no te imaginas hasta dónde te puede llevar el pecado, ni las cosas que puedes llegar a hacer. Amén. La raíz de la mayoría de las tentaciones se encuentra en una necesidad o un deseo que Dios puede satisfacer. Por eso debemos esperar y confiar en la manera en que Dios quiere que hagamos las cosas y en su provisión. Porque siempre todo es una necesidad, pero Dios puede suplirla a la manera de Dios, bajo los diseños de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el diseño de Dios para la sexualidad en los jóvenes? Dentro del matrimonio. Es una necesidad, claro, Dios la puso en nosotros, en hombres y mujeres, pero Él quiere que esté bajo el marco del matrimonio, bajo el marco del compromiso, primeramente con Dios y después con la pareja.
El engaño que el enemigo le mete a muchas personas que pasan necesidad. Muchas personas que pasan necesidad, que hacen lo primero. No, pues voy a ir a quitarle el celular a alguno. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, es que pues estoy pasando necesidad y Dios entiende. Ese es el argumento. ¿Es una necesidad real? Claro. Tiene necesidad física, de comida, de arriendo. Pero ¿la manera de hacerlo está bien? Totalmente no. Pero Satanás vende esas ideas equivocadas en la mente y las artimañas por la ignorancia de la palabra del Señor y por no tener comunión con Dios. Otro ejemplo, Jacob. ¿Conocen la historia de Jacob? Jacob, Esaú, los hijos de Isaac. Ese es otro ejemplo, que engañó a su padre para robarle la primogenitura a su hermano. ¿Sí recuerdan? Me parece muy tremendo, viendo el contexto en que lo pone en la serie. No quiere decir que así sea, ¿no? Pero me parece un muy buen contexto, porque dice que Esaú no quería las cosas de Dios, ¿no? Porque él también es otro ejemplo. Despreció las cosas de Dios por un simple plato ¿de qué? De lentejas. Entonces el contexto en el que lo pone la serie es que como él no quería nada de las cosas de Dios, incluso se casó con mujeres de otro pueblo. ¿Y quién era el que tenía que heredar según las tradiciones? El primogénito, ¿cierto? Entonces imagínese el afán de esa mamá y de la mamá sobre todo, al ver que el que iba a gobernar no quería nada con Dios. ¿Qué le esperaba a ese pueblo? Desastres, ¿cierto? Desastres totalmente. Él no quería nada de las cosas de Dios. Y pues en su afán de ver, no, pues este es el que va a gobernar. No, imagínese, nos espera la desgracia. Y dice que allí, convencido por su madre, le dice que se haga pasar por su hermano y que entre en la tienda de su padre y que, engañado, bendiga y él reciba la bendición. Pero allí obró mal Jacob, porque engañó a su hermano para robarle la primogenitura, convencido por su madre, claro que sí, ¿no? Pero finalmente, ¿quién decide? Nosotros, cada uno de nosotros. Y Esaú, que rechazó las cosas del Señor por un simple plato de lentejas. Así hay muchos jóvenes que le servían al Señor y abandonaron las cosas de Dios por la fama del mundo. De esos hay muchos. Usted mira así videos y gente que cantaban la alabanza, le servía al Señor. Y se salió de la iglesia y cogió el mundo y estos sí subieron fama como un berraco, pero ¿cómo están hoy en día? Mal. Cambiaron las cosas de Dios por la fama del mundo, por los placeres que ofrece el mundo. Y así hay muchos. Punto número 3. Las ansias por el placer o las cosas de este mundo terminan por cerrar la puerta de la oración. Las ansias por el placer o las cosas de este mundo terminan por cerrar la puerta de la oración. Por lo general, ¿cómo son las oraciones de una persona que no ha conocido al Señor? ¿Cuántos recordamos cómo eran nuestras oraciones? Señor, necesito esto, necesito aquello, esto, como lista de mercado, ¿no? Dame esto, hazme esto, quiero esto. Esas eran las oraciones. Pero dice en el versículo 3 de Santiago 4, mire lo que dice. Santiago 4:3 dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Las oraciones de personas como estas se limitan a aquellas cosas que pueden satisfacer sus deseos y son esencialmente egoístas y por lo tanto no es posible que Dios las conceda. Solamente pedimos ¿para qué? Para nuestros deleites, para lo que yo quiero, para lo que yo necesito.
pero ¿qué de la voluntad del Señor? Si nosotros muchas veces venimos del contexto de que leemos el Padre Nuestro, ¿cuántos se saben el Padre Nuestro? O bueno, lo han leído en alguna vez, ¿no? Más o menos. Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Qué tremendo es analizar lo que dice la oración, ¿no? Porque es un modelo de oración. No es que repitamos y Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. No, es que le pongamos sentido a lo que oramos. Por eso es importante leer la Escritura con entendimiento, pero eso solamente se puede hacer cuando la persona ha sido regenerada y el Espíritu Santo viene y hace una obra en él. Porque el Espíritu es el que revela la palabra, ¿sí sabían, no? ¿Por quién fue inspirada la palabra? Por el Espíritu Santo. ¿Quién no la puede revelar? El Espíritu Santo. Por eso tú vas con tu propio entendimiento y tú chocas contra la palabra. Vas y, ay, qué pereza, no entiendo, me dio sueño, no, mejor prendo el televisor. O me pongo a escuchar la radio, bueno, en fin. Pero si la obra del Espíritu no está en ti, tú no puedes entender las cosas del Espíritu. Amén. De ahí la importancia de nacer de nuevo, de tener una relación con el Señor. Pero si miramos a la luz del Padre Nuestro, el fin verdadero de la oración es decirle a Dios, hágase tu voluntad. Amén. Ese es el fin de la oración. Cuando yo voy a orar, eso lo estuvimos aprendiendo, creo que hace 8 días, en el discipulado. Hoy también, bueno, gloria al Señor, vea, estamos conectados. Que el propósito de la oración no es yo ir a que Dios haga. No, Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad. ¿Qué quieres hacer en mí? Ese es el propósito de la oración, el verdadero propósito. Amén. Mientras que la oración de las personas dominadas por sus deseos es que se cumplan mis deseos. Es evidente que los egoístas no pueden orar como es debido. Por eso dice allí el pasaje de Santiago, dice que aunque pedimos, tampoco lo recibimos porque lo pedimos ¿qué? Mal, con malas intenciones. Mire, hay gente orando, tal, bueno, muchas veces escuché gente que decía, no, es que me sacó la piedra y yo le estaba orando al Señor para que... ¿Usted cree que esas son oraciones? Eso pasaba antiguamente, yo me acuerdo. No conocía del Señor en ese tiempo, pero ahora que conozco digo, uy, tremendo, ¿no? La ignorancia de uno muchas veces. Nadie podrá nunca orar como se debe orar si no ha desplazado su ego, o sea, su voluntad, del centro de su vida y ha dejado que sea Dios quien la ocupe. Hasta que usted no le entregue su vida al Señor, hasta que usted no camine verdaderamente como Dios quiere que usted camine, sus oraciones no van a ser contestadas, ni va a orar conforme a la voluntad del Señor. Por eso a veces, en su misericordia como que le atinamos a algo, pero es porque el Señor tiene tanta misericordia que dice, pobrecitos, no saben cómo orar. Y ahí sí se repite lo que dijo el Señor en la cruz antes de morir. ¿Qué fue lo que dijo? Perdónalos porque no saben cómo piden. No saben lo que hacen. Dice Primera de Juan 3:22. Nueva traducción viviente. Primera de Juan 3:22 dice: y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Sí ve que hay una condición allí? Hay una condición. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Sigue el versículo allí. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Quiero aclarar algo antes de continuar.
Dice que recibiremos de Él todo lo que le pidamos. ¿Será que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos? Todo lo que es conforme a su voluntad. Porque algo que no le enseñan muchas veces a la iglesia es que nosotros, cuando venimos al Señor, vivimos para los propósitos de Dios. Y todo lo que Él tenga a bien permitir en nuestra vida o contestar en lo medio de todo lo que oramos es porque va de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos. El propósito principal de Dios, ¿cuál fue? En su Hijo Jesús. ¿Traer qué? Traer salvación. Ese es el principal propósito. Por eso muchas veces hay gente que, algún familiar o alguien que está pasando por una circunstancia difícil, entonces oramos y se fue. Y la gente se carga y se amarga. Venga, pero si oramos para que Dios lo levantara, ¿qué pasó? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se salvara, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces hay gente que tiene que venir a postrarse en una cama. Inclusive hay situaciones en las que Dios utiliza la situación de otra persona para obrar en el corazón de la familia. ¿No lo ha notado? Eso es tremendo. Y tal vez esa persona que está pasando el proceso, ese familiar, parta. ¿Pero partió con quién? ¿Y será que se salió de la voluntad del Señor lo que pasó? ¿Cuál era la voluntad del Señor? Salvarla y que obrara ¿qué? De la familia. Por eso hay que aprender a discernir las cosas del Señor, aprender a entender todo lo que Dios permita en nosotros es para sus propósitos, no para los nuestros. Amén. Eso hay que dejarlo claro, porque por eso mucha gente a veces se carga, porque oramos y no pasó, y cómo así, entonces no, yo para qué busco al Señor, no. Dios dio y Dios quitó, dijo Job, sea el nombre del Señor bendito. Amén. ¿Quedó claro esa parte? Amén. Dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Aquí hay un punto de cómo hacer la voluntad del Señor. Mucha atención, ahí hay un punto. Esta es una manera de hacer la voluntad de Dios, permaneciendo en comunión con Él. Y aquí tengo que animar a la iglesia en que tenemos que permanecer en comunión con Él para poder hacer la voluntad de Dios. Si usted se desconecta de las cosas del Señor, usted va a empezar a hacer su voluntad sin darse cuenta. Y usted cree que está bien. Por eso dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece ¿qué? Derecho, y que su fin es ¿qué? Camino de muerte. Hacemos muchas cosas sin consultarle al Señor y después venimos, ay, ¿qué pasó? ¿Y por qué Dios permitió esto? No, tú no tuviste comunión conmigo, nunca me preguntaste, nunca me dijiste, puedo hacer este negocio, puedo hacer aquella cosa. No. Nuestra conducta confirma que tenemos comunión con Dios. Por eso, ¿cómo veo yo o cómo ve un ministro que la iglesia está teniendo comunión con Dios? Por cómo camina. Si usted está teniendo comunión con Dios, usted se va a congregar fielmente, porque la Biblia dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Es un mandamiento del Señor. Si usted tiene comunión con Dios, usted va a orar, usted va a leer la Escritura, usted se va a discipular, usted va a cambiar su carácter, su mal genio, todas esas cosas que el Señor quiere transformar en nosotros. Allí yo veo que usted tiene comunión con Dios. Lo otro, eso es cuento. No, yo creo en Dios. Vuelvo y digo, los demonios también creen en el Señor, pero ellos no hacen la voluntad de Dios. Si usted tiene verdadera comunión con Dios, eso se va a ver reflejado en usted. Amén, amada iglesia. Primera de Juan 5:14 dice,
ya para terminar. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? Estírese un poquito. Ya el último punto, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. El pastor se demoró y más y yo estoy que me almuerzo. No, hoy es el día ¿para quién? Para el Señor. Hoy debemos deleitarnos en, vuelvo y lo digo, en que estamos escuchando su palabra. Eso es una bendición. Ya el almuerzo ya viene, tranquilo. Tenemos el plato fuerte, este es el plato fuerte. Lo demás son añadiduras. ¿Dije qué? Primera de Juan 5:14. Estamos atentos, bien. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Pero esto no puede pasar si antes no nos sujetamos a la voluntad del Señor, amada iglesia. Eso no va a pasar si antes usted no se sujeta a la voluntad del Señor. Por eso el nombre, vuelvo y digo, de la predicación: tus gustos o la voluntad del Señor. Salmo 37, 4 al 5, no lo busque, voy a leerlo en la versión Biblia libre. Salmo 37, versículos 4 al 5. Versión Biblia libre. Dice: encuentra tu felicidad en el Señor. ¿En dónde debe estar nuestra felicidad? En hacer la voluntad del Señor, no en lo que nosotros queremos. Debe ser un deleite para nosotros hacer la voluntad del Señor. Por eso qué bonito que estamos aquí congregados. Nos deleitamos en hacer la voluntad del Señor. Venimos con gozo. Nos levantamos y uy, gloria al Señor, hoy es domingo, voy para la casa de Dios, voy a escuchar la enseñanza. Encuentra tu felicidad en el Señor y Él te dará lo que más deseas. Encomienda todo lo que haces al Señor, deposita tu confianza en Él y Él te ayudará. En esta vida, bueno, y para aclarar, cuando encontramos nuestra felicidad en el Señor, en la versión Reina Valera dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No quiere decir que, como ya lo aclaré antes, ¿no?, que todo lo que nosotros le pidamos Él lo va a hacer. Y primeramente debemos deleitarnos en el Señor, porque solamente cuando Dios transforma nuestro corazón, entonces vamos a aprender a pedir conforme a la voluntad del Señor. Y nuestras oraciones van a ir alineadas a su voluntad. Por eso dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él entonces, como ya vas a pedir conforme a la voluntad de Dios, siempre nunca se le olvide que a Dios le agrada que nosotros pidamos las cosas con un propósito. Pero ¿será mi propósito o será el de Él? Sus propósitos. Por eso hay mucha gente: Señor, un trabajo, necesito un trabajo. Bueno, pero ¿cuál es el problema? No, que me paguen bien, Pero si uno le dice: Señor, es que estoy trabajando todos los días, de domingo a domingo, y yo quiero congregarme, yo quiero escuchar tu palabra. Aparéjame un trabajo de lunes a viernes para congregarme el domingo. ¿Será eso la voluntad del Señor? Claro que sí. Esa es la voluntad de Dios. Por eso todo lo que pida debe ser conforme a sus propósitos. Piense primero en los propósitos de Dios antes que en los suyos. Y entonces ahí va a aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Para terminar, atención a esto. En esta vida solo tenemos dos opciones que están entre escoger entre nuestros deseos o la voluntad de Dios. Si escogemos nuestros deseos, nos alejamos de nuestros semejantes y de Dios. Y aquí unas preguntas. ¿Qué escoges tú? Medita allí en tu corazón. ¿Qué escoges tú? ¿Tus gustos o la voluntad de Dios?
Sinceramente, medita ahí en tu corazón, ¿cómo estás caminando en estos días? ¿En lo que tú quieres? ¿En lo que tú deseas, anhelas, tus gustos? ¿O estás caminando en la voluntad de Dios? Pero si no has nacido de nuevo, no puedes aprender a conocer la voluntad del Señor. Si no has entregado tu vida a Cristo, no vas a conocer la voluntad del Señor. Por eso es importante. Jonás tuvo que morir a sus deseos para poder hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jonás? ¿Sí han leído? Jonás y el gran pez, que se lo tragó el pez y duró 3 días y después el pez lo botó y, ¿sí? El Señor lo llamó ¿a qué? A predicarle a Nínive, al pueblo de Nínive, pero él no quería ir. Dijo, no, ese pueblo es rebelde, ese pueblo es... Acaba con ese pueblo, Señor. Ese era el pensamiento de él. Acaba con ese pueblo. Y entonces el Señor le dijo, no, vaya, predíqueles, vaya, predíqueles. Y él dijo, no, no quiero ir, no quiero ir. Cogió un barco, bueno, en fin, se fue. Y no quería hacer la voluntad del Señor. El Señor trajo ¿qué? Una tormenta. Y en medio de esa tormenta, creo que fue que empezaron a echar suertes y se dieron cuenta que la tormenta era por causa de Jonás, ¿cierto? Y después lo echaron allá al mar, bueno, échenme al mar que eso es por culpa mía, y ahí vino el pez y se lo tragó. Pero él duró 3 días dentro de ese pez. Imagínese usted estar dentro de un pez 3 días. ¿Cómo sería? Oscuridad total, ¿cierto? Porque ahí no había luz de nada, como estar en la tumba, yo creo. Él tuvo que morir y finalmente ahí escuchó la voz del Señor y dijo, Señor, está bien, voy a hacer tu voluntad. Y fue y predicó a Nínive. Pero muchos tenemos que morir a nuestros deseos, hacer lo que nosotros queremos para poder hacer la voluntad del Señor. Amén, amada iglesia. Cristo murió haciendo la voluntad del Padre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué escoges tú? Ahí les dejo, como dice mi esposa, ahí le dejo ese trompito bailando en la uña. Póngase sobre sus pies. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Si no, miremos a Cristo. Él hizo la voluntad del Padre. ¿Y cómo terminó? Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero en ellos siempre va a haber bendición. Siempre. Por eso, medita allí en tu corazón y hazte otra vez la pregunta, ¿prefieres tu